¿Qué hay? Muy buenas tardes. Una semana más estamos desde la Confederación Empresarial Extremeña en estos seminarios virtuales, webinar, llamémoslo como se quiera, para intentar sobre todo avanzar, poner cosas en común de toda la problemática que evidentemente nos ha surgido a través de esta crisis, de esta maldita pandemia sanitaria que nos ha traído y nos ha llevado a una crisis socioeconómica muy importante y en la que el tejido empresarial sin duda alguna lo estamos pasando mal, pero como toda la ciudadanía. Por suerte o por desgracia han sido muchas las personas las que unas se han visto todavía no afectadas desde el punto de vista de la salud, pero otras sí, y con unas consecuencias a veces muy graves. Por lo tanto, vaya hoy una vez más nuestro recuerdo, nuestro pésame y nuestras condolencias a todo el entorno, familiares y amigos de las personas que por desgracia han perdido la vida durante esta maldita pandemia, a la que poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel, tanto desde el punto de vista sanitario como también desde el punto de vista económico, para retomar esa actividad que tiene que ir de manera paralela a lo que se ha denominado la desescalada del confinamiento, y nosotros hemos dado en llamar la escalada del sector productivo. Una escalada que no está siendo fácil, pero que en la que evidentemente con la fuerza, el tesón y el entusiasmo que todo el colectivo empresarial pone en todas las cosas que hacemos, y también con la encomiable ayuda de nuestros trabajadores, sin duda alguna, vamos a salir de esta. Son muchas ya las jornadas que hemos celebrado, me vais a permitir que las obvie por no ser pesado relatándolas. Quiero agradeceros a todas las personas que estáis del otro lado de la pantalla el que un día más estéis ahí, lo cual denota también la inquietud que tenéis y el interés porque entre todos sumemos y salgamos de esta situación en la que estamos ahora mismo viviendo. Y también para ello, pues hoy yo creo que la temática es más que interesante, una temática que a costa y a propósito hemos dejado un poco para cuando ya estuviéramos en esta normalidad anómala o nueva normalidad que se la ha llamado, para que realmente tuviéramos más elementos de juicio y de criterio de lo que podemos hacer, debemos de hacer, y también de lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto, si queremos realmente ser consecuentes y no andar para atrás todo lo que hemos avanzado durante estos 3 meses y medio prácticamente de recorrido que hemos tenido. Para ello también no cabe la menor duda que es fundamental, y por lo que hoy hemos denominado esta jornada como compromiso empresarial por la salud, en la que pretendemos esta tarde es analizar las medidas preventivas que podemos tomar en el ámbito empresarial, en el ámbito de los centros de trabajo, en los locales públicos, pero que dependen al final de una empresa, y también de los trabajadores que están en ella, para cumplir con todas las normas sanitarias, todas las medidas preventivas, para evitar el contagio, que sabemos que es el problema más grave que hay ahora mismo para poder combatir al maldito virus y que lo consigamos erradicar de una vez por todas. Para ello, como os podéis imaginar, el nivel de panelistas que tenemos hoy creo que es más que acertado, y lo digo ahora como secretario general un poco cuando lo hemos diseñado, aunque sin duda alguna he de agradecer muy especialmente a las 4 o 5 personas que en definitiva nos van a acompañar hoy, en la que yo me excluyo, y quedan 4 panelistas más que sin duda alguna que nos van a aportar su conocimiento, su experiencia y su capacidad bajo un prisma además de las competencias y responsabilidades que tienen. Para ello contamos hoy con el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, con la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro, con el director regional sur de Bureau Veritas, que es una de las entidades certificadoras que hay en este país de prestigio, sin duda alguna, como es Francisco Martín, y también con el director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, CETAES, José Luis Llerena, que sin duda alguna nos van a trasladar desde sus distintos ámbitos competenciales y profesionales lo que se puede aportar para, sobre todo, intentar trasladar al sector empresarial, a los trabajadores y a todo el público, en definitiva, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, certeza y seguridad. Seguridad para evitar todas esas cuestiones de dudas que tenemos a veces de que tantísimo sello, tantísima pegatina, como se está poniendo, tantísimo anuncio, ¿sirven para algo realmente? ¿Sirve para algo poner un sello COVID-free? O sea, un local libre de COVID, ¿se puede poner? ¿No se puede poner? Lo que estamos haciendo es crear falsas expectativas que pueden ir en detrimento de lo que queremos todos, que es la seguridad sanitaria. Son las primeras preguntas que voy lanzando un poco en agradecimiento a todas las personas
que a través del correo electrónico que estaba en la convocatoria, que recuerdo que es crextv@gmail.com, nos habéis ido trasladando y que ya voy anticipando a nuestros panelistas. Y también podéis trasladarlo, todas las preguntas, cuestiones, propuestas que estiméis oportuno a través del chat que directamente se está ahora mismo viendo en el canal YouTube, que se está retransmitiendo en directo esta jornada por el canal de Crex TV y que también se podrá visionar para todas aquellas personas que en este horario no lo pudieran hacer, lo pueden visionar con posterioridad. Ya sin más, por lo tanto, habiendo dejado un poco estas cuestiones encima de la mesa y siendo también muy claro que algo que buscamos, sin duda alguna, también es pues conocer un poco qué protocolos y procedimientos de seguridad son fiables y merecen la pena también invertir en ellos, porque no cabe la menor duda que en la situación que vivimos las empresas tenemos que optimizar más que nunca nuestros recursos y a veces estamos a lo mejor empleando recursos que no son necesarios o que no sirven para nada o incluso pudieran ser contraproducentes. Lanzo también cuestiones que nos han preguntado ya para nuestros panelistas, aunque luego volveremos al final en el último espacio que hay de este seminario, en el que sabéis que hacemos un poco ya de lo que es lanzar preguntas a los ponentes y también que haya una cierta tertulia y compartir opiniones de manera colectiva, porque también nos preguntan, por ejemplo, si el ozono realmente, como se está anunciando, es realmente seguro para luchar contra el COVID o no aplicarlo en espacio. Nos preguntan también sobre otro tipo de los geles hidroalcohólicos y los porcentajes o no, qué realmente es efectivo de cara sobre todo, ahí José Luis nos podrá hablar algo, de cara a la limpieza de productos, como pueden ser las verduras, que sobre todo ahora de manera fresca a veces y sin tener un tratamiento especial, pues estamos ahora mismo pues consumiendo desde el punto de vista de productos alimentarios. En definitiva, todas las cuestiones en las que sin lugar a dudas pues son muchas las cosas que quedan por ver, esas guías de buenas prácticas, sabemos que el Ministerio ha sacado un sinfín de guías, de normativas, de recomendaciones, de obligaciones, la Junta de Extremadura también, y precisamente pues el máximo responsable de todo eso que ha salido de normativa COVID de cara a lo que debemos de hacer en los distintos espacios y ámbitos, tanto personales como de espacios públicos, como de centros de trabajo o de locales públicos, también es el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad quien las ha redactado, quien las ha promulgado, las han aprobado. Y yo en este caso pues debo de agradecer muy especialmente, lo primero, al vicepresidente, segundo, a todo su equipo, a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos días, de estos meses, ya que hemos estado confinando, porque ha sido total un trabajo estrecho, leal, yo creo que efectivo, sinceramente, y que a través del diálogo social se han ido consiguiendo que toda la normativa COVID, todas las ayudas que dentro de la capacidad normativa que tiene la comunidad autónoma y la disponibilidad presupuestaria que hay, haya podido ir para intentar poner parches al menos. Somos conscientes de que no son suficientes, pero sí eran necesarias todas esas medidas que a través de reales decretos se han ido aprobando en Consejo de Gobierno extraordinario prácticamente todos los viernes de la semana y en las que sin duda alguna el vicepresidente segundo tenía mucho que decir, más allá de toda la información que nos ha ido dando de su teléfono abierto las 24 horas del día cuando surgían dudas y consultas en los centros de trabajo, en tantos miles de trabajadores y de empresas que han estado corriendo peligro su propia salud, pero porque eran servicios esenciales y que estaban de todos los sectores, no solo sanitarios, no solo policías, había personas de limpieza, personas de tiendas que comercializaban, del transporte, había medios de comunicación en todos los ámbitos y todo esto surgían dudas y siempre José María Vergeles ha estado echándonos una mano, intentándonos dar luz, intentándonos ayudar, intentando también a veces flexibilizar las medidas que se podían para que se pudiera trabajar con cierto margen de posibilidad para el fin en definitiva que todos buscamos, pero siempre con una seguridad sanitaria que era lo prioritario en esos momentos y que hoy me atrevo a decir que sigue siendo lo prioritario por mucho, que a nosotros lo que nos toque también es prioritariamente ahora intentar esa escalada productiva, que nuestras empresas empiecen a retomar las cifras de negocio que tenían cuando menos antes, porque de ello va a depender mantener el estado del bienestar y mantener los puestos de trabajo que son tan ahora mismo, están en esa situación invernando, en ese estado un poco pues su generis que tenemos, pero que esperemos que podamos entre todos mantener. Ya sin más, agradeceros muy especialmente a vosotros cuatro, José Mari, Pilar, Francisco, José Luis, que estéis esta tarde aquí con todos nosotros
y seguro que los espectadores lo van a agradecer también porque nos vais a contar cosas muy interesantes, nos vais a aclarar muchas cosas de todo este mare magnum, que de toda esta información, tantísima normativa a veces, más que informar lo que genera es desinformación. Por lo tanto, muchas gracias y doy ya la palabra al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, que por cierto luego tendrá que hacer algún paréntesis porque curiosamente le han convocado a una reunión importante, una intersectorial en la misma hora, pero que en un gesto de responsabilidad y de empatía con el colectivo empresarial no ha querido dejar su puesto para que nadie lo sustituyese de su equipo, para él personalmente podernos trasladar por lo menos en la primera fase de este webinar, pues lo que eran sus inquietudes, sus conocimientos y sus recomendaciones también, que son muy importantes. Nada más, muchas gracias y José María, abres el micrófono y el foro es todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Gracias a la CRES por permitirnos que podamos estar aquí esta tarde. Gracias y felicidades a mis compañeros panelistas de este seminario. Es un placer compartir este seminario con todos vosotros, con José Luis, con Paco, con Pilar, contigo, Javier. Yo creo que lo que procede en esta primera intervención es ser lo más breve posible, pero sí mandar algunos mensajes claros de cara al empresariado, ¿no? Es verdad, como decía Javier, que esto ha empezado siendo una crisis sanitaria y nos debíamos fundamentalmente a la salud de la población, pero en todo momento hemos visualizado desde el Gobierno de la Junta de Extremadura que esto al mismo tiempo se iba convirtiendo en una crisis social y en una crisis económica. Por lo tanto, hemos tenido claro desde el primer momento que mientras antes fuésemos capaces de salir de la situación de crisis sanitaria, menores serían las consecuencias sociales y las consecuencias económicas. Ese es el primer mensaje que quiero quedar claro. Y afortunadamente, gracias a la sociedad extremeña, y dentro de la sociedad está el empresariado, hemos conseguido hacer la fase de desescalada como lo teníamos previsto. Es decir, con el cronograma que nos había marcado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, con lo cual hemos podido ir avanzando en la fase 0, en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y ahora situarnos en la nueva normalidad. En todo este proceso, lo primero que quiero agradecer muchísimo es a todos los empresarios de distintos sectores que han sido esos empresarios esenciales que nos han hecho la vida más normal dentro de la anormalidad que hemos vivido y que estamos viviendo, porque no estamos en una situación de normalidad completa. Por lo tanto, a todos esos sectores esenciales, muchísimas gracias por haberos comportado como os habéis comportado, con los niveles de seguridad y de calidad que habéis tenido. Y así nos hemos sentido nosotros también responsables de dar una respuesta también a toda la Confederación Empresarial para que recuperásemos los sectores productivos cuanto antes. Estamos en lo que se define nueva normalidad. Este es el segundo de los mensajes que quiero trasladar. Si me pidiesen que definiese la nueva normalidad es vivir lo más normal posible sabiendo que tenemos un inquilino en la sociedad, que es el coronavirus, al cual nos tenemos que acostumbrar y el cual tenemos que mantener a raya. Y si me preguntan cuánto tiempo va a durar la nueva normalidad, tengo que decir desde que conseguimos la nueva normalidad el día 21 de junio hasta que aparezca la vacuna o hasta que aparezca un tratamiento farmacológico y podamos dejar de utilizar las medidas no farmacológicas. Por lo tanto, desde un punto de vista muy pragmático, tengo que decir que lo que estamos haciendo ahora es adoptar medidas no farmacológicas para mantener a raya el virus. Y eso es lo que hacemos en todos y cada uno de los sectores. Si me preguntan como hacía antes Javier en su intervención inicial y algunos de los que habéis intervenido. Si me preguntan, ¿sirven los carteles COVID-free? ¿Sirven los distintivos COVID-free? Mi respuesta es, si me tuviese que pronunciar con un sí o con un no, yo diría no.
¿Por qué? Por dos motivos. Porque generan una sensación de falsa seguridad, que es verdad que por la clientela es bien vista, pero en segundo lugar, esa sensación de falsa seguridad se da sobre todo porque jamás se puede decir que un establecimiento esté libre de COVID. Porque basta que entre un cliente que esté afectado de COVID para que tú tengas COVID dentro de tu establecimiento. Por lo tanto, lo único que puede certificar esos sellos que llegan a costar la friolera de 350, 500 y hasta 1.000 euros el conseguir esa acreditación, pues, y en el mejor de los casos 50 euros, yo creo que lo que quieren decir es, mire usted, en nuestro establecimiento hemos extremado las medidas de seguridad para haber hecho una desinfección adecuada, para haber hecho una separación adecuada, para permitir el distanciamiento social, pero no significa nada más. Y esto se lo tenemos que mandar, este mensaje se lo tenemos que mandar a la sociedad. ¿Por qué es importante que le mandemos este mensaje a la sociedad? Primero, porque me parece que si alguna empresa intenta vender un sello de COVID-free como que aquello está libre de COVID, es falso. Porque ya digo, solo falta que entre una persona que está infectada por COVID para que se llegue a esta situación. Las formas de cómo hemos orientado nosotros las medidas que tienen que ver con la protección individual y con la protección colectiva. En todos los ámbitos empresariales, nosotros distinguimos la parte que tiene que ver con la limpieza y la higiene del establecimiento. Y luego después, yo creo que hay expertos aquí que me lo pueden rebatir, pero yo en principio creo que cualquiera de los establecimientos es suficiente que se limpie bien con aquellos productos que están dados de alta en el Ministerio de Sanidad y que se consideran como virucidas, que algunas veces, y en la mayoría de las ocasiones, es una dilución de lejía con agua. No es ningún producto especial para desinfectar superficies, para desinfectar suelos, para desinfectar recovecos que tengan cada uno de los espacios en los que puedan estar. Por lo tanto, ese es el primer mensaje que quiero quedar claro. No está considerado a las dosis que son tolerables para los humanos de ozono que el ozono sea virucida. No está demostrado. Para que fuese virucida, las concentraciones de ozono que se tendrían que producir suelen ser tóxicas para los humanos. Por lo tanto, preferible hacer una desinfección con productos que estén autorizados como virucidas a utilizar algo que no está autorizado como virucida, como es el ozono. Además de la desinfección y de la limpieza, la organización dentro de las empresas tienen que permitir el distanciamiento social. Ese distanciamiento social en la fase de nueva normalidad significa que intentemos, en la medida de lo posible, estar separados entre 1 y 1,5 metros. Entre 1 y 1,5 metros. Estamos permitiendo flexibilizar las medidas de distanciamiento siempre que se utilice la mascarilla, si es que no se pueden conseguir, para incrementar o intentar incrementar los aforos. El otro punto crítico que hay que considerar dentro de las empresas es el contacto estrecho que se establece en una recepción, por ejemplo, donde el uso de mamparas es uno de los elementos de protección importante. Y hay determinados negocios que tienen especiales dificultades para mantener el distanciamiento y donde hay que extremar las precauciones todavía más, por hacer un resumen muy pequeño del tema, ¿no? ¿Cuáles son esos establecimientos? Pues en aquellas personas que no pueden mantener el distanciamiento social, léase porque son menores de edad muy pequeños que no permiten ese distanciamiento, que entonces a lo que vamos es a utilizar lo que se denominan grupos de convivientes,
para que al menos sepamos que si se produce un brote, tengamos claro cuáles son los contactos de esa persona que ha originado el brote, o en segundo lugar, aquellas personas que por su discapacidad o aquellas empresas que son empresas que tienen que ver con el ámbito, pues por ejemplo, de la fisioterapia, o que tienen que ver con el ámbito de la podología, o que tienen que ver con el ámbito de un contacto muchísimo más estrecho con el cliente. Eso hace que tengan que extremar las precauciones. Con el agua. Generalmente con el agua, si el agua está tratada convenientemente en aquellos establecimientos que tienen piscina, es suficiente con ese tratamiento que se le está dando al agua. No es necesario adoptar medidas especiales con respecto al agua. El estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos permite llegar a la conclusión de que el agua no transmite el virus. El virus se transmite a través de las gotas de saliva, de las gotas de moco. Es un virus que se transmite a través de gotas y, por lo tanto, esas son las medidas que debemos tener. Y luego, como plan de contingencia en todas las empresas, y con esto creo que termino, es muy importante que tengamos claro en todas y cada una de las empresas qué hacer si se nos presenta un caso positivo. ¿Qué hacer si se nos presenta un caso positivo? Es decir, ¿con quién tenemos que contactar? ¿Quién le puede realizar la prueba? ¿Qué prueba es la que se le puede realizar? ¿Cómo se va a realizar el estudio de contacto? ¿En qué tiene que colaborar la empresa para facilitar el trabajo de rastreo a los profesionales de la salud pública? Y esto se basa fundamentalmente, queridos amigos y queridas amigas, en lo siguiente. Una vez que tenemos un caso que podemos tener la sospecha de tenerlo, avisamos en Extremadura al 112 y a partir de ahí se pone en marcha el protocolo de atención al COVID en Extremadura. Y a partir de ahí es el sistema sanitario quien va orientando. Hay empresas que han optado en cuanto a la protección de los profesionales, en hacer test. Es una opción. Pero tengamos en cuenta que los test, sean de PCR o sean test de anticuerpos, es una foto fija. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuántas fotos fijas y con qué frecuencia tenemos que hacernos esa foto para saber que nuestros profesionales que trabajan en nuestra empresa no están contagiados? Es verdad que cuando se han retomado determinadas actividades merecía la pena probablemente hacerlo antes de comenzar, pero debemos tener bien en la interpretación de lo que supone un test serológico o un test de PCR, que no deja de ser una foto fija en un momento determinado, que si da negativo hoy no quiere decir que pasado mañana no podamos estar con una PCR positiva. Yo lo que no quiero es llamar a la falsa seguridad y por eso quiero lanzar estos mensajes de inicio y luego pues dispuesto a las preguntas que podáis tener. Es cierto, como decía Javier, que nosotros hemos hecho en la Junta de Extremadura hasta 12 decretos leyes, que yo le agradezco muchísimo a la CRES que haya sido capaz de estar en esa mesa del diálogo social donde hemos acordado, donde hemos participado semanalmente en reuniones que nos han permitido poder conocer las dificultades que pudieran tener el sector, y que en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales lo que tenéis que encontrar es un aliado. Los acuerdos que publicamos por primera vez en la nueva normalidad, a mí me gustaría sacar unos nuevos acuerdos flexibilizando, pero tenemos que ver cómo va la parte epidemiológica para que podamos hacerlo. Por mi parte, agradeceros a todos los que nos estáis siguiendo. Espero que haya podido aportar algo positivo y haber clarificado algunas dudas iniciales. Creo que hay panelistas mucho más preparados que yo para hablar de determinados temas y estaré a vuestra disposición en este webinar o, como decía Javier antes, cuando tengáis alguna duda y queráis que hagamos alguna recomendación en concreto sobre algún sector determinado que es muy específico y que, sin contribuir mucho al PIB, pero sí nos interesa que esté presente en nuestra comunidad autónoma. Y para nosotros
todos los empresarios y las empresarias sois importantes. Y sabemos que tenemos un sector que se tiene que apoyar mucho en la administración pública, porque fundamentalmente nuestro empresariado está centrado en las pymes y en las micropymes, en los autónomos, y estamos dispuestos a echar los restos para que Extremadura sea una comunidad autónoma donde os podáis desarrollar, donde podáis crecer y sea una tierra de oportunidades, porque las tenemos, queridos amigos y queridas amigas. Y con ese mensaje de esperanza es con el que quiero terminar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, vicepresidente, amigo, compañero José Mari. Sin duda alguna nos has aportado muchísimas cosas, porque como siempre tu claridad y tu mojarte en los temas que a veces también, pues a veces es difícil, y sobre todo en los que sois representantes políticos y tenéis la responsabilidad que tú tienes ahora mismo. Tengamos en cuenta que es la máxima autoridad ahora mismo sanitaria en la comunidad autónoma, de la que depende sin duda alguna nuestra salud, y que ello es lo que es más preciado que tenemos. Pero además os puedo asegurar que durante este periodo de confinamiento, a pesar de que él tenía siempre que velarlo primero, como muy bien ha dicho, por lo que era su competencia y su responsabilidad, que era el ámbito sanitario, el ámbito de la salud personal y pública, siempre ha sido un aliado que en la medida que ha podido, aunque haya otra visión desde fuera, ha intentado flexibilizar todas las normas, siempre y cuando no pusieran en riesgo lo que era el peligro de contagio, para intentarnos hacer la vida más fácil en esa situación tan complicada que hemos tenido a la hora de ejercer la actividad. Las empresas, como él muy bien decía, y los trabajadores de esas empresas en los distintos ámbitos que tenían que estar prestando servicio cuando estábamos prácticamente la mayoría confinados en nuestras casas. Me quedo con 2 o 3 mensajes fundamentales que han lanzado. Lo de la falsa seguridad, creo que es fundamental, que nos quedamos, o me quedo, salvo que me corrigieses con algo, de que está muy bien todo lo que hagamos, de limpieza, de medidas, pero que lo importante es hacerlas continuamente, y cuanto más mejor. Aquí sirve el ejemplo que me decían a mí de chico, cuando yo recuerdo de esas etapas que todos tenemos, de no me quiero duchar, mamá, antes de acostarme, que ya me duché anoche. No, hay que ducharse todos los días, y si cabe por la noche y por la mañana. Pues aquí tenemos que hacer las medidas preventivas, tanto personales, de lavado de manos, de cuidado, todas las veces que podamos, cuanto más mejor. Y en los locales de trabajo, por lo que acabo de ver por la intervención del vicepresidente, y también en los locales, sobre todo públicos, lo mismo. Cuanto más limpieza tengamos, cuanto más higiene, cuanto más reiteremos todas esas medidas preventivas, es lo único que nos va a asegurar realmente de que el contagio sea menos posible y que el bichito no llegue, porque si no el bichito está ahí. Yo creo que han sido muy claras tus opciones. Luego ya para el turno de preguntas han surgido miles de cosas, como te puedes imaginar, vicepresidente, de cuestiones que hablemos. Sí, también una cuestión y un mensaje que tú sabes que lo habíamos hablado en muchas reuniones, aclarar, y reitero lo que acaba de decir el vicepresidente, que sabéis que en los distintos canales de comunicación que ha tenido la CREX abierto, hemos estado siempre dando ese mensaje. De poco sirve que se le haga la prueba a los trabajadores una vez antes de reincorporarse. No te asegura más que en ese momento no tiene en ese momento el virus, independientemente del test que se utiliza. Ha habido empresas que me constan que le habéis hecho hasta los 3 tipos de test fundamentales que hay ahora mismo en el mercado vuestros trabajadores. Está bien para en un momento, pero lo ha explicado muy bien. Esa es la foto de un momento. Al día siguiente a uno se le puede haber ido la cara. Por lo tanto, tampoco por eso nos creamos que estamos seguros en los centros de trabajo. Lo importante es todo lo otro. Bueno, en definitiva, creo que van quedando ideas claras y que se está ya cumpliendo uno de los objetivos que tenía, y me llevo una satisfacción, que me vaya a permitir que la reconozca públicamente, de que no nos hemos equivocado con el primer panelista y teniendo al vicepresidente, porque más allá de sus responsabilidades, de todo lo que tiene él a sus espaldas y todo lo que son sus competencias, también es una persona que tiene, como habéis visto, un conocimiento muy claro de lo que está siendo este maldito bichito, por sus cuestiones también profesionales y su formación como médico, que también me imagino que algo también le aporta de valor en ese caso, aunque él modestamente diga que él no conoce mucho de esto. Vamos a dar ya paso, sin duda alguna, a una colaboradora estrechísima del vicepresidente y consejero, como es la directora general de Salud Pública, sobre la que pivota dentro de la consejería, y en ausencia y por delegación del consejero, nada más y nada menos que la salud de todos, de una manera pública, con lo cual Pilar también es una persona
de las que se ha pegado muchas horas trabajando en estos meses de confinamiento, en los que no ha parado de tener preocupaciones, de tener ocupaciones y de intentar velar por la salud de todos, y que también seguro nos va a aportar de una manera muy clara y práctica, como lo ha hecho José María, pues lo que son sus conocimientos, lo que es su experiencia también durante estos 3 meses y medio de una cosa que vino sobrevenida, pero que algo se va aprendiendo, y sobre todo de las recomendaciones de cara al futuro, de qué debemos de hacer, tanto en la vida personal y particular de cada uno, tanto en la vida laboral y en la vida también de cuando llegamos a esos locales públicos, para hacer lo que son nuestros hábitos de consumo cada día más normales, y que desde la Confederación Empresarial además motivamos e incitamos a que se hagan, que se retomen los hábitos que teníamos, las compras que cada uno hacía en los sitios y lugares que los hiciera, los hábitos de consumir en los locales de hostelería, los hábitos de ir al gimnasio si alguien iba al gimnasio, los hábitos de ir al cine, los hábitos de ir al teatro, pero eso sí, con las recomendaciones que ahora Pilar seguramente nos va a recordar y nos va a redundar más en ello. Por lo tanto, Pilar, abres el micro y te escuchamos muy atentamente. Buenas tardes también a todos, en este caso, que son los que estoy viendo. Reitero el agradecimiento, al igual que mi predecesor, José María Vergeles, y solamente creo que él ha hecho una exposición muy clara, por lo tanto yo voy a repetir algunas cosas y a hacer hincapié en... Cuando nosotros hablamos de la pandemia de COVID de cara con los empresarios, lo que nos gustaría y lo que pretendemos siempre es saber las medidas generales a las que ha hecho alusión José María, de la distancia social, del evitar el contacto, de la higiene de manos y de la mascarilla, y el que todos sepamos por qué estamos haciendo, por qué se toman estas medidas. Estas medidas las estamos tomando porque sabemos que este virus hace brotes y hace la transmisión, sabemos que es una transmisión que llamamos por gotas, por lo tanto, para evitar las gotas nos ponemos las mascarillas. Para evitar que esas gotas se depositan en los objetos y duran entre 4 horas y 2 días, necesitamos estar manteniendo esa limpieza y esa higiene, esas limpiezas que nosotros llamamos terminales. Y para evitar entre esas dos cosas, el evitar la transmisión, la medida más importante que tenemos es la higiene de manos. Por lo tanto, en estos puntos tenemos que hablar que la mejor medida es la higiene de manos con agua y jabón, porque tiene el arrastre, y le tenemos que añadir el desinfectante, o no. Pero la medida la medida más importante para evitar el virus es la transmisión del virus, es la higiene de manos. Y ahí luego ya nos hacéis las preguntas que queráis de las soluciones hidroalcohólicas o de las soluciones higiénicas. La medida para cortar la transmisión, hemos dicho que son las mascarillas, y ahí también, pues dependiendo del riesgo, tendremos unas mascarillas higiénicas o unas mascarillas con más filtro, ¿no? Las FP2 o las FP3. Y también de cara a los empresarios, el tema de los aforos. ¿Por qué los aforos? Porque sabemos que al virus le gusta, donde más se transmite es cuando las personas están juntas en un sitio cerrado y de más de 15 minutos. Entonces, nosotros tenemos que saber en cualquier actividad de la que hagamos, que esas son los principios para evitar la transmisión. Sitio cerrado, lo tendremos que airear, por eso en las medidas generales hablamos siempre de la aireación. Tenemos que evitar los tiempos largos de contacto.
Por eso también decimos o ponemos en algunas medidas el tiempo o los aforos. Y yo creo que eso sería en las medidas generales, complementando con lo que ha dicho José María. Otra cosa que me gustaría hacer referencia respecto a lo que él ha hecho es que cada empresa sabe perfectamente a qué se dedica. Nosotros estamos haciendo guías generales en las que intentamos siempre tener el mismo esquema. Las medidas generales, que son las que hemos explicado, las medidas específicas para esa empresa, y eso entenderéis que cada empresa, las medidas deben ser dependiendo del riesgo que se tenga para la transmisión. No es lo mismo estar en una terraza muy amplia en la que hay una mesa de 4 personas para 2 que estar dentro de ese mismo espacio, pues estar en una barra, en un bar pequeño en la que estamos pues dándonos codazos, o por menos en sitios en los concretos en los que ponemos aforos, pues no es lo mismo estar dentro de una iglesia pequeñita que estar dentro de una catedral grande o al aire libre. Las actividades que podamos dentro de la empresa al aire libre siempre serán mejores que las actividades cerradas. Por lo tanto, tendremos que buscar esa parte de hacer ese tipo de medidas dentro de las guías. Y lo que establecemos luego en las guías serían las medidas generales, las medidas específicas dependiendo de la empresa y luego unas medidas concretas que tendrá que hacer cada persona cada empresario que las establece, porque las tiene que ir adaptando a su propia empresa o a su propia actividad. Y luego tenemos que tener otras medidas que son las de saber cuando una persona que viene a la empresa intentar, cuando son aforos grandes, el intentar y el avisar de cuáles son los síntomas para que no acudan, intentar que las personas de forma individual nos protejamos cuando creamos que tenemos síntomas que son muy generales, o sea, muy genéricos y que son la fiebre, que son el malestar general, que no dicen mucho, pero que con toda esa sintomatología genérica debemos recomendar a las personas que se queden en casa, y tendremos que tener también en cuenta el tema de los trabajadores. Todos los trabajadores que están con nosotros también les debemos decir que ante un síntoma de las características, o sea, los síntomas del COVID, se deben avisar a la empresa y deben pasar por riesgos laborales y se deben establecer las medidas concretas para la prevención. Ya ha dicho José María que nosotros tenemos el teléfono del 112 para avisarlo. También decimos que las empresas con los trabajadores tienen a los riesgos laborales para que les asesoren y para que les digan, dependiendo de cada empresa, las medidas que tienen que tomar. Y también tenemos que saber, de cara a los trabajadores, que si no es lo mismo un contacto con el virus sin precauciones que un contacto con el virus con precauciones. Es decir, que si nosotros nos hemos puesto la mascarilla, hemos hecho la higiene de manos, tenemos todo nuestro entorno limpio y hemos atendido a un usuario, que puede ser desde, pues si fuéramos sanitarios, a un paciente, y si estuviéramos en una peluquería, a una persona que acuda a ese recinto, nosotros consideramos la evidencia nos dice que cuando el contacto se hace con las medidas preventivas, no hay riesgo para coger el COVID. Por lo tanto, las medidas generales y lo que queremos de cara a los empresarios es que
que tengáis en la cabeza, igual que las personas de forma individual, que las medidas preventivas ayudan a disminuir la pandemia, pero que también las medidas preventivas en cada empresa os van a ayudar a no tenerla que cerrar, a no tener que hacer actividades extraordinarias que serían perjudiciales para todos vosotros. Y también que aunque ahora tengamos que disminuir algunos aforos, que como también ha dicho José María, los teníamos que ir viendo en cada momento en el vídeo de lo que sea la epidemia, todo lo que sea mantener la actividad con precauciones significa no dar un paso atrás. Nosotros estamos en intentar, dentro de la comunidad autónoma, pues siempre dar pasos adelante para la normalidad, pasos adelante para la empresa, para la ciudadanía. Pero que el virus también nos ha enseñado a que no nos da cuartel y que nosotros unas actividades sin precaución no tienen marcha atrás. Es decir, que si nosotros nos pasamos en un evento en el que no tenemos las medidas de precaución, hacemos mucha gente en un sitio cerrado, sin ninguna medida de precaución durante mucho tiempo, sabemos que ahí es probable que haya personas que lleven el virus, personas asintomáticas, y que de ahí nos salga un brote o de ahí nos salga un número elevado de personas que tengan la transmisión. Cada 100 personas, una nos va a ir al hospital. De esas que van al hospital, de cada 100, alguna va a ir a la UCI y de esas algunas van a fallecer. Y eso que parece que lo hemos pasado, y que es cierto que lo hemos pasado, tenemos que tenerlo siempre presente para poder tomar todas las medidas. A los empresarios, pues que estamos abiertos, que sabéis que hemos hecho muchísimas guías, que estamos para asesoraros en todas las guías, en todas las cuestiones que vosotros necesitéis, y que intentamos adaptar cada empresa siempre que se pueda a la mayor normalidad para que no vayamos parando ninguna actividad que tenga que ver. Pero siempre nosotros tenemos que decir que la prevención tiene que ir por delante. Y no sé si llevo mucho tiempo, poco. Javier, dime cómo vamos. Como tú lo veas, Pilar, si quieres lanzar algún mensaje más, que tienes 2 minutos y si no ya pasamos al siguiente ponente y luego en el turno final podemos ir profundizando sobre cosas muy interesantes que has estado trasladando, pero todavía si quieres trasladar algo más. Claro, yo creo que el mensaje tiene que ser la responsabilidad. Este es un virus que nos ha enseñado que la Administración tiene una responsabilidad grande en tomar las medidas, pero que si no hace alianza con los empresarios y con la ciudadanía, el virus no nos perdona. Y en este caso, además, no tiene favoritismos, sino que nos trata a todos por igual. Y solamente con una alianza entre todos podemos ir avanzando. Y ese sería nuestro mensaje. La mayor prevención, la higiene de manos. La mayor prevención, los distanciamientos, y la mayor prevención luego la mascarilla. Creo que entre todos pues podemos vencer. Muy bien, muchas gracias, Pilar, directora general. Reitero otra vez esas 3 medidas que creo que son fundamentales y que por mucho que no nos las digan, nos las tenemos que grabar aquí a fuego. La limpieza de manos continua. Cada vez que veamos un grifo, un bote de gel, vamos a echárnoslo. No dejemos de hacerlo. Lo segundo, el distanciamiento. Por mucho que nos cueste, porque nos gusta tener ese calor humano, esa cercanía, hay que intentar mantener, como bien ha dicho el vicepresidente y ha reiterado la directora, mínimo el metro y medio a ser posible. Y luego la mascarilla, por favor. Siempre que la podamos tener, vamos a tener la mascarilla si no estamos solos, porque también es otra medida muy preventiva. Me quedo también, Pilar, si me permite, con una cuestión que has aportado. La primera, reiterar algo que había dicho el vicepresidente. Cualquier síntoma que se detecte cualquier persona en el sitio que sea, y especialmente los trabajadores también, o que llamen primero a su servicio de prevención, a Medicina del Trabajo en definitiva, para consultarlo, y si no, al 112. El 112 específicamente
te va a derivar a algún facultativo que realmente por teléfono te saque de esa primera duda y si no ya te dirán a dónde debes de redirigirte para realmente atenderlo. Es muy importante controlar ese primer síntoma para intentar evitar el contagio. Y luego también una cuestión que ha aportado sin duda alguna de una manera muy clara Pilar, y que creo que es algo que tenemos que tener en valor. Todas las medidas preventivas no es un gasto para las empresas. Pensemos qué es lo que tantas veces hemos reiterado y ya tenemos interiorizado desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Pues en este caso el COVID es un riesgo laboral también cuando hablamos de los centros laborales. Por lo tanto, todas esas medidas que ahora pueden parecer un gasto en el corto plazo, realmente es una inversión que estamos haciendo para evitar peores consecuencias. Lo primero, porque afectan a la salud de los trabajadores y son personas. Y lo segundo, porque podemos evitar futuros periodos de baja, de cuarentena, de incluso tener que cerrar o tener que volver otra vez a los famosos turnos que hemos tenido rotatorios en muchas empresas para intentar ese distanciamiento, y eso al final genera más costes que lo que ahora al principio estamos teniendo con todas esas medidas de mascarilla, de dotarnos de mamparas, de intentar modificar los espacios de trabajo, que siendo consciente que en el momento es un gasto, pero no lo consideremos un gasto de verdad. Vamos a aplicarle el criterio de inversión, es invertir en prevención también. Y ahora mismo un riesgo que se nos ha sumado a todos los riesgos que teníamos, independientemente de la actividad de la empresa, si es en construcción, pues riesgos en altura, imaginaros, de caída, demás, si estamos hablando de otro tipo de otra actividad en la agricultura, los riesgos de atrapamiento, los riesgos realmente de insolación, pues ahora tenemos un riesgo más este año, que es el maldito COVID-19. Por lo tanto, también hay que poner esas medidas de seguridad. Sabéis que desde el departamento que tiene la Confederación Prevex para la prevención de riesgos laborales, lo tenéis a disposición en la página web, en todas las circulares que os enviamos. Vamos a atenderlos, que entre todos vamos a poder con esto, pero sin duda alguna tenemos que tener ese grado de responsabilidad que tanto el vicepresidente como Pilar decían, y siguen siendo muchas las cuestiones que van surgiendo y bastante algunas candentes y polémicas en las que luego ya iremos hablando. Pero ahora ya voy a dar paso al siguiente panelista, a Francisco Martín Santamaría, director regional de Bureau Veritas, que yo creo que ahora, después de todo lo que han clarificado tanto el vicepresidente como la directora general, lo tiene fácil para centrarte en algo muy importante, que es que nos empieces a hablar de protocolos y procedimientos, que muy bien lo decía el vicepresidente. Eso es lo que realmente hay que buscar. Unos procedimientos y unos protocolos que nos hagan sistematizar todas esas medidas de seguridad y de higiene, pero que tengamos claro que con eso no tenemos aseguramiento de que el virus no entre en cualquier momento. Pero creo que ahí una entidad como Bureau Veritas, que es de las certificadoras que hay en el país, hay más, sin duda alguna, pero hoy contamos con ellos. Hay una norma ya aún incluso que se ha aprobado con la famosa norma SAF, de la que ahora nos hablará Francisco, que va muy enfocada a ciertos sectores, como es todas las actividades conexas con el turismo, pero que también ahora pues él nos expondrá un poco qué es lo que se puede aportar desde esta visión, y también considerando que aunque esto sea un procedimiento que tiene un coste desde el punto de vista de implementación administrativo, de implementación en las actividades productivas, en los procesos, y de implementación también en la certificación, si queremos tener nuestro certificado, igual que lo tenemos para muchas normas ISA, pero que puede ser una inversión también de garantía para luchar contra el maldito virus. Tienes todo el foro para ti, Francisco, cuando tú quieras. Muchas gracias. Yo agradecer la invitación a la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura a este evento que yo, más que trasladar ciencia, vamos a compartir. Mi intención es hacer una pasada muy rápido con el reto de 10 minutos sobre lo que nosotros hemos aprendido también con la experiencia que hemos tenido certificando esquemas y protocolos también fuera de España, donde empezó el virus prácticamente en enero en China, y trasladar conocimiento. Yo quería anticipar y agradecer a José María Vergeles lo que ha apuntado, y también ha remarcado Pilar que esta es una cuestión comunitaria y de anticipación. Yo suelo repetir machaconamente, bueno, todos los amigos y los menos amigos me llaman Paco, agradezco el trato que me habéis dispensado,
Y voy a pasar muy rápido. La presentación estará a disposición de cualquier persona que lo pida en mi correo electrónico o en el de Antonio Morilla o el Lidia Gil, que está al final detallado. Quería avanzar sobre... Un momentito que pongo la presentación completa y vamos avanzando. Ahora se ve, ¿no? Realmente hay aquí aspectos que ya se han marcado y yo voy a pasar. Realmente lo que pretende un protocolo es ayudar a las organizaciones a reactivar la actividad que tenían antes, sobre todo para convivir con el virus, como muy bien ha dicho José María, mientras no haya una vacuna. Y va a obligar a las organizaciones a generar confianza, pero no una falsa confianza, como decíamos, con algunos aspectos, como pueden ser los labels o las etiquetas. Aunque Bureau Veritas se dedica a certificar, yo suelo repetir, y no porque se haya dicho con anterioridad, que lo menos importante es la certificación o la etiqueta de label de prevención. A mí me horroriza la palabra label free o lugar libre de virus, porque eso no se puede asegurar, como se ha dicho antes. Convenimos en que está afectado todos los sectores de la sociedad y de una manera muy importante, donde hay una alta concentración de personas, colegios, universidades, eventos públicos, hostelería y restauración, son los sectores más afectados. Por eso es donde las organizaciones se han encargado ya de implementar estos protocolos y de forma optativa certificarlo o no. Quiero incidir en un concepto que ha llegado para quedarse, que no es solo la limpieza, sino también la desinfección. Convengo con lo que han dicho los anteriores ponentes, que no hace falta inventar nada nuevo, sino asegurarnos que esa desinfección es adecuada. Y en muchos casos, corroboro lo que se ha dicho, hay un listado de virucidas que ahora aquí con un link se puede acceder. En junio el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente, lo actualizó y es lo que tenemos que avanzar. Y sobre todo con protocolos que estén con evidencia científica. Y ahora en las preguntas entraremos. Nosotros, para elaborar un esquema propio de certificación, hemos partido de unas normas internacionales que están reconocidas a nivel mundial, concretamente la ISO 31000, y la hemos enlazado con otra norma que es la de continuidad del negocio, que es la 22301. Con esos esquemas, la gestión de riesgo, que es un proceso iterativo, es decir, que donde termina vuelve a empezar, que las organizaciones establecen realmente para anticiparse a la situación actual, sobre todo para preservar y proteger el valor y el activo de las organizaciones y por ende de toda la sociedad, con una serie de prácticas que comento aquí de una forma rápida. Nosotros hemos desarrollado dos certificaciones, una se llama Global Safe Site y otra Clean Site, que no pretende más que una validación independiente de una lista de verificación que están basadas en los protocolos, tanto nacionales, mundiales, partiendo de la Organización Mundial de la Salud, emanadas de la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas. Verificamos esa lista de chequeo y damos una evaluación independiente. Aquí hay un aspecto en que nuestro esquema quiere dar un paso más y hacemos analítica en las tomas de superficie, que son analizadas por laboratorios independientes que nos van a demostrar una foto fija que se ha incidido, que en ese momento no hay en la superficie esa contaminación por el SARS-CoV-2, pero no nos asegura que no pueda venir, como bien ha dicho José María, alguien contaminado a posteriori que pueda tenerlo. Lo que sí nos asegura es que hay unos protocolos que se extreman las medidas de limpieza. Este esquema pivota sobre las personas, los procesos y las instalaciones. Y una parte muy importante que complementa a lo anterior, que es la formación. La formación y la información que tenemos que trasladar no solo a las empresas ni a los trabajadores, sino realmente a toda la ciudadanía, como muy bien ha insistido Pilar Guijarro. Hay un matiz importante. La legislación tiene un ritmo vertiginoso. Se está modificando continuamente y nosotros lo que recomendamos es que accedamos a los links que aquí mostramos para que rápidamente
si vamos al listado de virucidas autorizados por el Ministerio, pues tengamos la última versión, que es de junio de este año. Y así de todos los requisitos. Hay una página web que aquí detallo, que es una página externa, no tiene nada que ver con Bureau Veritas, que es de NetEnvira. Bueno, está certificada por Bureau Veritas esta empresa, en el que tienen toda la legislación agrupada relacionada con el COVID. Y también hemos incluido la de algunas buenas prácticas, sobre todo con los sectores primarios que pueden tener una incidencia importante que emanan del Ministerio de Agricultura. Hay un segundo label que se basa solo en los procesos y en las instalaciones, que tienen en cuenta, igual que antes, también la toma de muestras opcionales y la emisión de ese label. Pero insisto, lo más importante es que las organizaciones se doten de herramientas para anticiparse a la transmisión del virus, porque vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esa situación hasta que no tengamos vacuna. Referente al análisis de las medidas, vamos a tener lo que ya se ha comentado, unos medios de protección, una utilización de los equipos de protección, evitar o distanciar ese distanciamiento físico y, sobre todo, aspectos relacionados con la renovación del aire. Hay una serie de normas, concretamente una norma UNE, que no es obligatoria, pero cuando hay por ejemplo, se han dado ahora casos en Alemania de contaminación en grandes fábricas, donde las condiciones de temperatura propician. Una herramienta fundamental es la renovación. Pues bien, esta norma que comento facilita que todo el aire sea tratado como aire exterior en los sistemas de climatización colectiva, para que se pueda prevenir las concentraciones de no renovación de aire. Hay insistir sobre lo que ya se ha dicho, los protocolos de limpieza, e insisto aquí, señalización, limpieza de manos, y es una cuestión de concienciación. También en los lugares de trabajo hay que tener en cuenta en los aspectos relacionados con los uniformes, y nosotros realmente aprendemos de las organizaciones que hemos validado, porque han implementado de una forma anticipada todos estos protocolos y lo han certificado, sobre todo empresas de transporte colectivo, de transporte naviero, que se han implementado un protocolo, porque en estos tipos de transporte el distanciamiento era más fácil que en otros, como el transporte aéreo. Muy importante, y lo ha comentado el vicepresidente, los planes de contingencia de las organizaciones, que es un documento que se adapta a cada organización y nos da una herramienta eficaz para que no improvisemos, sino que tengamos sistematizado y protocolizado qué hacer en caso de una sospecha de positivo o en el caso de una situación que pueda ser perjudicial, pero no solo para los trabajadores, para las empresas que nos visiten, todo lo relativo a coordinación de actividades empresariales y en realidad a toda la sociedad. Hay ejemplos muy cercanos de empresas extremeñas que ya han adoptado protocolos, pero insisto, por ejemplo, una clínica odontológica en Zafra que ha certificado no un protocolo de Bureau Veritas, sino el protocolo del Consejo de Dentistas. Y aquí lo ponemos como ejemplo. Y sobre todo quería insistir en los protocolos que nosotros también lo evaluamos del Instituto de Calidad Turística Española, que no son más que las medidas para la reducción del contagio que la Secretaría de Estado ha encargado al ICTE para que lo elabore. Estos son una serie de protocolos que sean libres de uso, además los que se hayan desarrollado a nivel de la comunidad autónoma, y también otros guías sectoriales para comercio que también tienen una utilidad muy buena y cada organización puede adaptar a sus necesidades, independientemente que se certifiquen. Las guías sectoriales de los 21 sectores que se han elaborado, aquí están detalladas y hay una opción porque se han transformado ya en especificaciones UNE para todos los sectores que tienen una afluencia de personas y una concentración con la idea de trasladar confianza, independientemente que se certifiquen o no. Aquí están en la presentación y se pueden acceder. Y para terminar un poco, los beneficios de la adopción de herramientas y eventual certificación si procede. Miren que no he puesto la importancia de la certificación, sino la importancia de la adopción de esta herramienta. ¿Cuáles son los beneficios para la seguridad? Pues reforzar la seguridad de los trabajadores y de las partes interesadas,
desarrollar planes preventivos que ayuden a las organizaciones a anticiparse a esta circunstancia sobrevenida, asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, fortalecer y proteger la continuidad del negocio, algo vital para cualquier sociedad que quiera progresar, y adoptar medidas de protección y prevención. Y sobre todo contribuir con unos métodos de trabajo eficaces y eficientes. En definitiva, trasladar garantía, confianza e impulso. Y en la priorización de la gestión hemos tenido ocasión de ver en las empresas, digamos que prima sobre todo la seguridad de los trabajadores en la organización, el establecimiento de planes de acción que además ahora tienen que ser mucho más ágiles y flexibles. Lo que antes cambiábamos, hacíamos un procedimiento en un mes, ahora tenemos que implementarlo mucho antes, porque nos jugamos la seguridad de todos los trabajadores y de la sociedad. Proteger y mantener la sostenibilidad de los negocios. También no olvidemos que en estos tiempos de dificultad mantener todo lo relativo a la responsabilidad social corporativa o empresarial y a los impactos, y algo muy importante, a la reputación de las organizaciones, unido a algo también que está muy de moda, que es el compliance, sobre todo también la innovación y la formación, que ya he insistido, y en los tiempos de dificultad voy a decir algo que puede parecer contradictorio. Animemos y contagiemos en simplicidad, agilidad, anticipación, solidaridad, que ahora es necesaria, transparencia, resiliencia, conocimiento compartido, también vamos a ponerle pasión y, en definitiva, creación y aportación de valor, que también, como dice mi amigo José María Sánchez Rojas, las empresas son también, junto con la administración, parte de la solución a los problemas. Esto no me va a dar tiempo a verlo, hay una presentación detenida, porque también certificamos mascarillas, solo las higiénicas, y aquí hay una información muy interesante de las normas armonizadas y de qué se utiliza. No hay una mascarilla mejor o otra peor, sino para qué se utilice. Hay unas que son quirúrgicas, que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y van como certificadas con un reglamento europeo por un organismo notificado, otras que son las higiénicas y van en base a 3 especificaciones UNE, y también la que va contra una norma, la 149, que es equipo de protección individual, con las que ha comentado Pilar, que son las tipos que ya conocemos todos, la FFP1, 2 y 3. Y aquí esto es lo que quería adelantar, insistir en la parte de la formación, es una parte muy importante que trasladamos de Bureau Veritas, y este es nuestro logo, y pocos logotipos tratan de avanzar una empresa multinacional que estamos presentes en 140 países, somos 78.000 trabajadores, aquí en España somos 2.300 personas, nos tienen a su disposición para lo que quieran, no solo certificar, sino aportar valor. Y no quiero, tenía 2 frases para terminar, pero me voy a quedar con la última. La primera es de Deming y seguro que la conocen todos ustedes, pero la segunda es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Muchas gracias. Muy bien, Paco. Muchas gracias a ti. Yo creo que ha sido muy clara tu exposición, además ha ayudado de una manera muy gráfica y muy responsable, he de decirlo, porque curiosamente, aunque tu obligación, lógicamente, sea la de intentar vender, que ves ya pensando para darnos alguna orientación que nos están preguntando de los costes que tiene realmente la certificación, tanto una como otra, para las distintas tipologías de negocio que pudieran cogerse, aunque sea de manera informativa y orientativa. Sí, desde luego, agradecerte la rigurosidad que has tenido y el no crear eso que decían antes los responsables de sanidad, falsas expectativas sobre lo que es la certificación que realmente puede hacer Bureau Veritas, que es asegurar de cara al exterior, a nuestros clientes, al resto de la sociedad, es unos procedimientos y unos protocolos que están certificados y que hacemos, y también dotarnos a las empresas para que podamos seguirlos de una manera normalizada, correcta y coherentemente, que es muy importante también, y todos los que tenemos empresas que están ya certificadas en alguna de las normas ISO, sabemos lo que aporta también a la larga, o al medio plazo incluso, no hay que esperar a la larga, de ventajas competitivas y de incremento de la productividad, todo lo que es la normalización y sistematización de procedimientos y de procesos
que están ya testados y regulados. Por lo tanto, ese es el valor añadido que aporta esta certificación, que en este caso tenemos a Bureau Veritas hoy, pero que sin duda alguna conocemos, que hay otras empresas, Enor o de otro tipo que hay, pero que sin duda alguna es Bureau la que hoy colabora con nosotros, con la Confederación, y a la que agradecemos también su participación de manera desinteresada en pro de aportar seguridad, luces y un servicio que ellos también prestan, lógicamente, como empresa, que también lo son al uso, en este caso, de consultoría y de servicios y certificación. Y ha tocado también, Francisco, Paco en este caso, que nos decía que lo llamásemos, y me tomo la libertad de así llamarte, Paco. Te agradecería que salieras de compartir tu pantalla. Realmente, ahí estamos ya, para que realmente pudiéramos tener acceso al siguiente panelista y último en esta primera intervención, que es José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario CETAIS, que precisamente nos va a hablar de otras muchas cosas de las que ellos hacen y que van todas muy enfocadas al mundo de la investigación, de la innovación, de la tecnología, en sectores tan fundamentales en esta región para la economía como es el agroindustrial, pero además nos va a hablar porque ellos tienen en su centro, ubicado aquí en Villafranco, en Badajoz, pues tienen un laboratorio que hace esas analíticas que hablaba antes Paco, sobre detectar si en la superficie, en los locales, tenemos el virus en superficie. Algo que no solo es que lo portemos los humanos, los seres vivos, que ya han dicho perfectamente antes, tanto la directora general como el vicepresidente, que es realmente el foco de contagio, pero el bicho a veces está también en algún periodo, que ahora ellos que saben de esto, nos explicará seguramente José Luis, vivo en superficie, y de ahí ese riesgo también a veces de contagio, que recomiendan ese distanciamiento social, ese distanciamiento en los centros de trabajo, recomiendan también a veces la colocación de esas mamparas, y de las que José Luis, aparte de otras cosas, nos va a ilustrar ahora también, y que creo que cerramos ese círculo para intentar hoy sacar luces, aprender algo y tener certezas y seguridades, sobre todo de cara a lo que debe de ser el día por delante, el futuro, el mañana, para luchar contra los posibles contagios del coronavirus. José Luis, el foro es todo tuyo. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias. La verdad es que vamos a intentar ser breve porque hemos tenido unos panelistas estupendos. Quiero agradecerte tu llamada para confiar en una organización empresarial que hace I+D, como ahora vamos a ver, como es el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura, CETAIS, y con unos panelistas que hemos tenido pues con ese nivel. La verdad que cerrarlo es un reto. Agradecer pues al consejero, a la directora general y a Paco su visión arriesgada, y como no podía ser de otra forma, pues nos debemos pues acordar de todas las víctimas, de todas las familias, y realmente pues mandar desde aquí nuestro más sentido pésame, y agradecer también a las autoridades públicas pues ese desvelo que han tenido por cuidar de nuestras vidas y cuidar de todos nosotros. Y a la Confederación de Empresarios, a ver también de nuevo, pues ayudar en este sentido a construir esta nueva realidad, ¿no? Entonces, si me permitís, creo que vamos a compartir pues una pantalla que tengo por aquí, en el cual... Disculpa, José Luis, has cortado el micro. Sin querer, me supongo, al darle a compartir la pantalla. Ahora, que no se te escuchaba, disculpa. Vamos a ver cómo podemos llegar a hablar de todo esto, de la innovación, del desarrollo agroalimentario y cómo se llega a este camino, ¿no? Yo creo que la Confederación de Organizaciones Empresariales ha pensado en CETAIS también porque somos una organización empresarial que hace I+D. Eso es importante que a todos os contemos qué es este concepto. Al final, pues CETAIS es una asociación privada sin ánimo de lucro de ámbito nacional que fomenta el desarrollo tecnológico y la innovación agroalimentaria. En este momento creo que hay que poner en valor
algo que hemos hecho en estos momentos en los cuales, decía Javier Peinado, que hemos hablado de la escalada empresarial. En los momentos más duros de la pandemia, desde la industria agroalimentaria, desde el campo y la transformación, pues hemos asegurado esa disponibilidad agroalimentaria. Eso es importante, pero sin descuidar esa seguridad de los alimentos y además ayudando a esa salud de los trabajadores. Creo que es importante dar ese mensaje y además dar ese mensaje desde aquí, desde esta tierra, desde Extremadura. Tenemos una oportunidad porque estamos pues, produciendo sin duda uno de los mejores alimentos del mundo. No solamente salen materias primas, sino alimentos muy elaborados. Y una asociación privada de I+D como es CETAE, que ayuda a las empresas a hacer pues toda esta cadena de valor, pues es importante y reitero pues el agradecimiento a una organización que en el fondo somos hermanos porque partimos desde empresas como vamos a ver ahora que imparten I+D, pues eso hacemos. Nosotros, el secreto de CETAE es que hacemos investigación agrícola, hacemos investigación alimentaria, cocina experimental y laboratorios como vamos a hacer ahora que hacen control y calidad de los alimentos. ¿Cómo surgió pues, el tema de análisis de SAR? Porque nosotros trabajamos en agricultura, en alimentación, como unas líneas específicas y transversalmente a eso, pues trabajamos en sostenibilidad y en las tecnologías de la información y la comunicación, pues para todo el elenco empresarial de nuestra región y realmente pues todo el sur de España, donde estamos trabajando pues para grandes empresas o colaboramos con grandes instituciones. Como decía, pues es muy destacable que desde la industria agroalimentaria hemos ayudado a que todos y cada uno de los días haya alimentos disponibles en los lineales de los supermercados. Industrias primarias, como por ejemplo ha sido pues, los concentrados de tomate, han puesto a disposición de todas esas industrias que hacen salsas de tomate, pues muchísimas pues, kilos y toneladas de productos pues, para asegurar la alimentación. Creo que es muy importante que pongamos y resaltemos, y eso lo demos pues, como una de las conclusiones, que la industria agroalimentaria ha estado ahí. Y ese es el secreto, ¿no? Que en CETAE hemos ayudado a esa seguridad alimentaria. Y lo que estamos haciendo con el SARS es lo mismo que hacemos todos los días, que es aplicar pues, la tecnología de la biología molecular, que por ejemplo ahora mismo lo estamos poniendo a punto y dentro de 15 o 20 días vamos a empezar a controlar la calidad del tomate para industria, pues la ponemos a disposición de la biología molecular para hacer análisis de superficie de SARS. Estamos haciendo eso asegurando esa disponibilidad de los alimentos y otra cosa que hay que poner ahora mismo y resaltar es que según la EFSA y la OMS, los alimentos no son vehículos transmisores pues, del SARS. Es muy importante que resaltemos y no alarmemos a la población. Como seguro que luego la directora general pues, puede reafirmar este argumento, creo que hay muchísimo más riesgo en la manipulación de esos alimentos, muchas veces en la distribución, en las pequeñas tiendas o en la manipulación humana en el último estadio que en la industria agroalimentaria y en toda esa cadena de valor. Creo que es muy importante que pongamos pues, también el foco en esas muchas veces hay que apoyar el comercio de barrio, pero también pues, en esas fruterías, en esas tiendas, pues evidentemente tocar los alimentos con nuestras manos que vamos esparciendo muchísimas pues, de los virus que llevamos no es la mejor ocasión. Y además de eso, el tercer pilar del que estamos hablando es hablar de la salud de los trabajadores. Y para eso, pues estamos haciendo en esa industria agroalimentaria pues todo lo que decía el consejero y luego la directora general y lo que ha dicho Paco, pues asegurar con esos protocolos la salud de los trabajadores. Para ello estamos aplicando pues en los lugares de trabajo, como ha dicho Paco, pues un protocolo en el cual estamos identificando esos puntos críticos, analizando esa ausencia de ese SARS y medidas correctivas. Al final, nosotros hacemos test PCR, pues en humanos se harían en una muestra respiratoria, al mismo tiempo se hacen test rápidos, pues ese test PCR en análisis de superficies, donde amplificamos un fragmento de ese ARN, es lo que hacemos nosotros para saber
si hay ausencia o presencia de SARS en esos lugares de trabajo. Ampliamos esa cadena a través de la cadena de la polimerasa y pues damos un boletín donde tenemos pues ausencia o presencia. Por ejemplo, en nuestro centro de trabajo, en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, pues como veis, en toda nuestra superficie, pues hemos hecho analíticas hemos pasado pues todas esas turundas por teléfonos, manillas de las puertas, encimeras, teclados de ordenador, y todo eso pues lo hemos llevado a nuestro laboratorio, donde nosotros pues estamos haciendo, pues con esta maquinita que vemos aquí, estamos haciendo pues todo el análisis de SARS, pues para ver que realmente todo eso está libre de virus. Esa tecnología es la misma que nosotros pues estamos aplicando, por ejemplo, a la presencia de algo tan importante como es la salmonela o como la listeria, que fue tan importante el año pasado, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es que no estamos descuidando la guardia en ningún momento y que estamos a disposición del sector y de la industria agroalimentaria y de otras empresas, pues para que realmente cumplan con todos esos protocolos de seguridad y ver que realmente no estén libres de virus. Estamos haciendo un trabajo para nosotros muy importante. Estamos trabajando con Promedio, que como sabéis es la empresa pública de la Diputación de Badajoz que gestiona, entre otras cosas, las aguas residuales, y estamos controlando esas aguas residuales en nuestro laboratorio de microbiología, pues para ver las trazas que tiene de ARN, ¿no? Entonces, eso pues a las autoridades pues les va a servir de foco pues para saber en qué nivel está la pandemia. Y bueno, ahora mismo afortunadamente pues podemos estar tranquilos. En torno a unas 70 análisis que hemos hecho ya pues para otras iniciativas del SARS, de empresas, de industrias agroalimentarias y de instituciones que a través de nuestra página web o de nuestros teléfonos pues pueden recurrir a nosotros. Pues hemos hecho estos análisis que estamos ofreciendo ahora mismo y hemos demostrado al final que están libres de virus, con lo cual yo creo que es una herramienta importante, ya que las autoridades de salud pues pueden hacer todos estos test rápidos o los PCR, como hablaba al principio el secretario general de la CRE, que no es una foto fija, es una foto fija de ese momento, pero creo que estos análisis pues complementan realmente ese lugar de trabajo para saber pues ese ataque o no del virus. Entonces, lo importante es que todos juntos pues tenemos que trabajar cada uno en su tema en esto, pues para darle esa seguridad y esa salud. Yo creo que es importante que acabemos diciendo que en Extremadura, pues en este sector agroalimentario, pues tenemos un territorio impresionante, tenemos unas tierras de cultivo pues que realmente pues son muy productivas, tenemos agua, tenemos pues centros tecnológicos que ayudamos a todo esto, tenemos muchísimo talento y lo que tenemos que hacer pues es valorizar que todos los alimentos y todo lo que sale de nuestra región pues que tiene esa seguridad y esa salud de nuestros trabajadores. Así que muchísimas gracias y a disposición de las preguntas. Muy bien, muchas gracias a ti, José Luis. Yo creo que nos has aportado, aparte de explicarnos de una manera muy didáctica en qué consiste esa prueba de superficie del test del virus y de lo que nos puede aportar, en el que tampoco has creado falsas expectativas, algo que ha marcado el terreno muy bien el vicepresidente de su intervención, de que aquí no se trata de engañar a nadie, sino de que hagamos cosas que está bien hacerlas, pero que no nos creamos que con ello estamos seguros, porque el riesgo sigue estando ahí. Por lo tanto, hay que tener continuamente, como yo le digo a los compañeros míos en la obra, cuando pisaba mucha obra a los albañiles, el cinturón de seguridad no es ponérselo por la mañana y enganchárselo un ratito y luego desengancharlo, no. Hay que tenerlo enganchado a la línea de seguridad continuamente para estar asegurado. Pues aquí continuamente tenemos que estar pendientes para intentar esas vías de contagio. Son muchas las preguntas que surgen. Empiezo ya, si os parece. Lo primero casi son reflexiones de todas las cuestiones que han ido surgiendo y muy especialmente por los responsables de sanidad. Y son apreciaciones que nos hacen muchas empresas, muchos empresarios, sobre todo
pequeñas empresas autónomas y micropymes que dicen, hay una cosa, consejero, que no terminamos de entender. Si en los puestos de trabajo a los trabajadores le tenemos que poner mascarillas, separarlos 1,5 metros, ponerles mamparas y tenerlos todo el día que se estén lavando las manos, ¿por qué luego cuando los veo que salen a desayunar al bar de enfrente, están los 4 sentados alrededor de una mesa, sin las mascarillas, sin las distancias de seguridad y no ocurre nada? ¿Es que ahí no hay riesgo? Sigo lanzando preguntas, también un poco que van en la línea de los responsables de sanidad. Consejero, ¿qué ocurre realmente? ¿Hay un riesgo claro que justifique la decisión, por muy legítima que sea, del cierre de piscinas públicas y la suspensión de verbenas ahora mismo en la mayoría de las poblaciones extremeñas, teniendo en cuenta el perjuicio económico que genera eso también? En la misma línea preguntan también, vicepresidente, del tema de las guarderías. Agradecen que dicen que se ha lanzado una guía de las muchas que la directora general hablaba, creo, si no me corregís, que una de ellas iba enfocada precisamente al sector de las guarderías, pero ellos hablan que es de difícil cumplimiento esa guía de buenas prácticas o ese protocolo cuando estamos hablando de bebés y de críos y crías, que realmente es muy difícil mantenerles las distancias de seguridad. ¿Qué futuro tienen ellos en el corto plazo? Sobre todo no pensando en el día de hoy, sino de cuando pase el verano y la mayoría de las familias intenten dejar a sus hijos en estos centros y ellas también continuar con lo que era su actividad de negocio hasta ahora. Preguntan también el tema de los colegios. ¿Por qué se es tan purista a la hora de no querer aperturar los colegios y en cambio luego los niños están en los parques también juntos y jugando en los columpios y con las bicis en los bancos sentados? Plantean también el tema de las cuestiones, sigo un poco todo lo que quizá viene dirigido fundamentalmente al vicepresidente o a la directora general, de que si realmente los test a los trabajadores a alguien le ha dado positivo, si es cierto o correcto esa información que hay, que al tener anticuerpos le asegura ya para el resto de sus días de que no tiene ningún riesgo para realmente tener daños por el maldito coronavirus. Plantean también si realmente, como bien ha dicho el vicepresidente, el ozono no está probado que sea un virucida oportuno o adecuado o seguro al menos. Plantean en la cuestión por qué no se lucha contra la publicidad engañosa de que los espacios han aplicado, digamos, la desinfección con ozono. Esto también es muy oportuno porque no es de olvidar que el vicepresidente además tiene también las competencias en el Instituto de Consumo de Extremadura. Por lo tanto, también seguro que este tema ya se lo están planteando, como lo enlazo ahora también, en este caso, José Mari, con todo lo que es las cuestiones de todos esos sellos que están sacando ayuntamientos, organizaciones empresariales, centros comerciales del COVID free. Si realmente es una publicidad engañosa, ¿por qué no se está actuando contra ellas? También plantea si el modelo de residencia de mayores ha visto sus debilidades o realmente los problemas que ha habido en ellas no obedecen al modelo en sí mismo, sino a la coyuntura y a la propia singularidad de las personas en alto factor de riesgo que aparentemente se veían más afectadas en la sintomatología que tenían cuando realmente tenían el coronavirus. Y también ya cuestiones para terminar, y dejo esta primera batería de preguntas porque no me gustaría obligar a los espectadores más del tiempo que habitualmente nos movemos, de la hora y media, que plantean para vosotros, y era, Paco, algo que te referí ya antes, te lo apunté. Nos preguntan si puedes dar una orientación de si es muy complicada realmente obtener la certificación, si es costosa su implementación y también si tú podías dar los costes directamente que, por ejemplo, una empresa como la vuestra podría tener para distintas tipologías que no me las han planteado, pero a mí se me ocurre decirte, pues por ejemplo, un restaurante, un hotel, una casa rural de tipo medio, que en Extremadura pueden ser perfiles muy oportunos para la certificación SAF. Y también para José Luis, has explicado, yo creo, de una manera muy clara de lo que debemos de tener, de la seguridad que podemos tener a la hora de consumir, sobre todo alimentos frescos, pero me piden también si podrías dar alguna recomendación de cómo habría que limpiar realmente esas verduras, esas frutas frescas que ahora sabemos que consumimos quizá más que en otros periodos,
para tener esa seguridad y evitar ese riesgo de contagio, aunque yo creo que tú ya has dejado muy claro, y también la propia directora general, que es muy difícil que realmente el virus se mantenga ahí mucho tiempo, pero que pudiese estar. Ya con esto os dejo ahí, vais contestando primero, si os parece, como he visto que el vicepresidente ha hecho el esfuerzo de incorporarse otra vez al seminario, pues que vaya él respondiendo por si otra vez se tiene que ausentar con las obligaciones que está compartiendo en este espacio con nosotros, y si no, pues ya también vais respondiendo y vais completando sobre la marcha como estiméis oportuno. Lo único que os recuerdo, que abramos y cerremos micros. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver. Nosotros sabemos que a medida que hemos ido dictando recomendaciones, hemos podido caer en contradicciones. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, si tú estás sano, puedes hacer una reunión al aire libre con unas 15 personas sin ningún tipo de problema. Si te mueres, pueden ir a tu entierro 50 personas. Y si te casas, pueden ir 150 personas. Quiero decir, contradicciones hemos tenido en las normas que hemos ido adoptando, pues porque en ese momento hemos ido adaptando lo que entendíamos que el contacto, tanto emocional como el contacto más físico, se podía dar, ¿no? Con eso vengo a contestar tres preguntas de las que habéis planteado. Es decir, yo creo que no es lo mismo estar en un espacio cerrado, donde tienes que tener una serie de recomendaciones de protección, tampoco excesivas. Es decir, hombre, si utilizas una mampara y utilizas una mascarilla y además te pones una pantalla facial, parece excesivo, ¿no? Pero eso no significa que luego no puedas salir a un espacio abierto donde se mantiene un distanciamiento social y puedas quitarte la mascarilla. Mi aspiración con respecto a todo esto, a medida que vaya avanzando la nueva normalidad, y yo creo, por lo que he podido ver así a ratos, que parte de la intervención de Paco estaba también orientada en este sentido, aunque es verdad que es necesario introducir procedimientos, es necesario sobre todo que se haga realidad, que finalmente lo que tengamos sean unas normas muy sencillas que podamos cumplir, porque el riesgo lo hayamos minimizado hasta extremos insospechados, pero para eso tenemos que vencer el virus. Y eso nos lleva a, por ejemplo, no es cierto que hayamos prohibido la apertura de piscinas municipales. De piscinas públicas. Nosotros lo que estamos haciendo es, oiga, este año tenemos que velar por la calidad de las aguas. Si tenemos que velar por la calidad de las aguas, vamos a hacer unas recomendaciones que sean lo suficientemente flexibles para que se abran. Ahora, entendemos que las piscinas públicas en su mayoría son de ámbito municipal y hemos respetado la autonomía municipal que cada municipio ha decidido, porque son ellos los que asumen el riesgo a fin de cuentas. Aunque en la parte de solarium hemos flexibilizado mucho las cosas, ¿no? Con lo cual, sí hemos prohibido de momento las verbenas. ¿Por qué hemos prohibido de momento las verbenas? Pues como hemos prohibido las pistas de baile en las discotecas y en los locales de ocio nocturno. Pues porque ahí el contacto es un contacto muchísimo más estrecho y hay que tener mucho cuidado. Es que no es el mismo riesgo el de un entierro que el de una boda. Porque la emotividad es distinta, porque los intercambios son distintos, porque los afectos son distintos, porque tienen todas estas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, bares, verbenas y piscinas creo que he dado una pincelada importante. Con el tema de educación y el tema de las guarderías. Nosotros entendemos la dificultad. Yo creo que en la primera intervención mía hablaba del tema de las guarderías y de la dificultad que tenemos no solo en el ámbito de las guarderías, también en el ámbito de la discapacidad intelectual, también en otros ámbitos tenemos una dificultad pues para que los usuarios, los clientes de esos establecimientos mantengan las distancias de seguridad, porque tú, un niño de menos de 3 años, pues es difícil que le diga que tiene que mantener la distancia de seguridad. Por eso estamos yendo a una solución que han arbitrado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, que son el grupo de convivientes.
o el grupo de personas que están permanentemente en contacto, que es como remedar a una familia, pero con un grupo un poquito más amplio, donde se pueda flexibilizar las distancias de seguridad y se tenga controlado los grupos de convivientes por si surgiese un brote, yugularlo en cuanto surja. Y esto podría ser una opción de viabilidad para las guarderías y podría ser una opción de viabilidad para la reapertura en septiembre del curso escolar. Evidentemente, cuando los chicos son más adultos, como por ejemplo tenemos el tema de las academias o tenemos el tema de las autoescuelas, yo no he tenido ningún problema en ampliar esos aforos del 50 al 75%. ¿Por qué? Pues porque me puedo fiar que esas personas van a utilizar las mascarillas aunque no guarden el metro o el metro y medio de distanciamiento de seguridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos queda todavía trabajo y alguna norma más sacaremos con respecto a educación y con respecto a las guarderías, que irá en ese sentido y que yo creo que evidentemente tiene mucho que ver. Con el tema de los sellos COVID-free lo hemos dicho. Pero eso es como cuando aparecieron las páginas web y empezaban a aparecer las páginas web certificadas. Esto es una cosa parecida, hasta que dejó de ser moda. Pero esto hay que explicárselo a la sociedad. Y explicárselo a la sociedad en nuestro ámbito, permitirme que os lo diga, en nuestro ámbito se me antoja que es más fácil que en el ámbito de Madrid. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos son empresas pequeñas, empresas que han fidelizado a un grupo de clientes, empresas que han sido capaz de fidelizar un determinado mercado. Y le podemos explicar las medidas y la sistemática de trabajo que llevamos en cada una de nuestras empresas. Ese es el mejor sello que podemos tener. Procedimiento y publicidad de ese procedimiento. El sello de COVID-free es un engañabobo. Lo diré aquí y lo diré fuera de aquí y lo diré cada vez que me lo pregunten. Y si tenemos que posicionarnos porque os venga bien a vosotros desde la CRES, nosotros no tenemos ningún inconveniente en posicionarnos con respecto a eso. Porque lo que me importa es el procedimiento de limpieza, es el procedimiento de control de determinados puntos que son críticos. Lo que me interesa es que tengamos y guardemos esa distancia de seguridad. Es decir, eso es lo que me importa. ¿Qué es lo que es positivo de las normas de calidad que están saliendo en relación a este tema? Que sistematizan el procedimiento, que no se te queda ningún punto atrás. Y eso sí se puede acreditar. Pero que estés libre de COVID tú no lo puedes acreditar. Como yo no lo puedo acreditar, aunque no tenga ninguna persona ingresada desde el mes de abril en el hospital de Zafra. Yo no puedo decir que el hospital de Zafra está libre de COVID. No lo puedo decir. Puedo decir que no tengo ninguna persona ingresada por COVID y que estoy haciendo todos los procedimientos de desinfección. Pero si mañana ingresa uno, ya tengo una persona que está con COVID ahí dentro, ¿no? Por lo tanto, el tema de COVID-free. Con el tema del ozono, hemos empezado a inspeccionar el tema de las mascarillas, que estábamos viendo que había bastante pirateo con el tema de las mascarillas en diferentes establecimientos. Y nos parecía que era una cosa que era muchísimo más amplia, que llegasen a toda la sociedad desde las inspecciones de consumo. Y, por supuesto, nos meteremos con el tema de los virucidas. No nos hemos metido más, pues porque uno, si bucea en la página del Ministerio, nosotros en nuestra guía siempre ponemos que se vayan a la página del Ministerio con los productos que son virucidas. Nosotros no les exigimos cañones de ozono y cuando a mí me lo han preguntado administraciones, yo le he dicho, el cañón de ozono no te sirve. Prefiero una limpieza de otro tipo que meter a chorro en unas residencias de mayores el cañón de ozono. Por lo tanto, eso con respecto al ozono. Con respecto a las residencias de mayores. El tiempo nos dirá qué es lo que ha pasado. El tiempo nos dirá qué es lo que ha pasado. Estoy seguro que no depende de un solo factor. Estoy seguro que las residencias de mayores estaban pensadas en su inmensa mayoría para vivir las personas de edad, pero eran y son unas personas muy frágiles, de mucha edad, con muchos factores de riesgo, donde hemos entendido que cuando ha entrado el virus ha devastado. Y eso
nos tiene que permitir ir a un modelo sostenible de residencias de mayores. Porque yo puedo decir muy fácil, medicalice usted las residencias, pero si yo digo tan fácil, medicalice usted las residencias, estoy haciéndole un flaco favor a dos partes. Al empresario que tiene una residencia porque se la hago insostenible, y al usuario que quiere ingresar en la residencia porque el precio cama va a ser más alto a la fuerza. Por lo tanto, en Extremadura, que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que redefinir, y en el diálogo social tenemos que trabajarlo, redefinir cómo es la atención a la persona mayor. Intentar evitar en la medida de lo posible la institucionalización, regulando sectores clave como son la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada y el apoyo en el entorno. Una vez que eso se supera y que tiene que ingresar en una residencia, vamos a establecer tres tipos de residencias. Unas residencias que tienen una vocación comunitaria y una vocación social, asequible, sostenible, por decirlo de alguna manera, y que permiten que podamos crecer en lo que es la economía plateada, En segundo lugar, unas residencias que tengan unas unidades de enfermería que permitan un control mayor de las necesidades sanitarias que tiene la población, que también permiten un desarrollo de la economía plateada. Y luego en las públicas, lo que le hemos propuesto al sector es crear unas residencias que sean de referencia dentro de las distintas áreas de salud, que tengan pequeñas plantas de hospitalización que permitan una interfaz entre lo que es la parte residencial y lo que es la parte de hospitalización, ¿no? Y que los mayores se vayan moviendo en esas vías. Pero siempre lo hemos pensado en las residencias públicas. Si alguna de las privadas, que yo sé que están perfectamente equipadas porque tienen camas T1 sociosanitarias, y están perfectamente equipadas en gases medicinales y están perfectamente equipadas en todo lo que es el equipamiento desde el punto de vista sanitario, podemos estudiar la vía con ellos y de hecho lo estamos trabajando. El modelo no está cerrado, es un modelo que a nosotros nos parece sostenible y en el que creo que tenemos que trabajar, pero no creo que se lo debamos dejar todo a este tema. Y termino con la respuesta al tema de las defensas. Vamos a ver, cuando un organismo, cuando una persona se infecta por cualquier germen, en primer lugar lo que hace es luchar contra el germen. Al luchar contra el germen desarrolla una serie de anticuerpos, una serie de defensas, que esas defensas se denominan IgM. Son las defensas más precoces que aparecen cuando se hace un análisis de sangre, bien sea por química seca, es decir, en un kit de estos que se realiza un test serológico, o bien sea pues porque le han hecho una extracción de sangre y le determinan la IgM. La IgM son unas defensas que aparecen muy pronto, pero también se van muy pronto. Lo que queda de recuerdo que dice la gente es la IgG, que son las defensas que desarrollamos, que se nos quedan en nuestra biblioteca para que cuando vuelva a aparecer ese germen en nuestro organismo podamos luchar contra él. Esa es la IgG. ¿Qué es lo que podemos afirmar hasta ahora por lo que nos dicen los epidemiólogos? Que cuando una persona tiene PCR positiva y unos niveles de IgG, es decir, de defensas a largo plazo, muy altos, es poco infectiva. Es muy poco infectiva. Lo entendemos como una infección pasada, a la que le he quedado recuerdo. Pero en este momento no hay evidencia científica suficiente para decir cuánto tiempo van a durar las defensas de la IgG. Pongo el ejemplo de la gripe. El ejemplo de la gripe que muta el virus cada temporada, aunque nosotros tengamos IgG para el virus de la temporada anterior, podemos estar desprotegidos para el virus de la siguiente temporada. Por lo tanto, nadie nos asegura en este momento que teniendo IgG esto nos vaya a durar mucho tiempo. Ojalá lo supiese y ojalá os pudiese contestar con total sinceridad, pero os estaría dando una falsa seguridad que no quiero daros. Evidentemente, teniendo IgG, tú tienes una infección pasada y seguro que durante unos meses vas a estar protegido.
Ahora, lo que no sabemos es cuántos meses vas a estar protegido porque todavía no tenemos esa evidencia, ¿no? Yo creo que no me ha quedado ninguna pregunta sin contestar y si queréis que luego nos adentremos en alguna más, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sin duda alguna no has dejado nada en el tintero de todo lo que te han planteado los espectadores y así te lo agradecerán. Paco, José Luis, ¿quién os había planteado cosas también a vosotros? Abrir el micro, por favor. Sí, buenas tardes. Yo me voy a mojar y yo creo que hemos estado todos de acuerdo en que lo menos importante es la certificación. Lo único que estamos ávidos también de confianza, de transparencia y de honestidad. Entonces, las malas prácticas, yo creo que el mercado las va a poner en su sitio. Yo creo que no solo Bureau Veritas, otras muchas certificadoras huyen de ese paradigma COVID-free. Partiendo de esa hipótesis y que estas herramientas que podíamos comentar durante 2 horas ayudan a las empresas a anticiparse, la certificación es una herramienta de trasladar confianza donde pensad, por ejemplo, que nosotros hemos certificado a nivel mundial la cadena de hoteles Meliá. Pues bien, es posible que la relación interprofesional o de dependencia de cliente-proveedor no pueda ser tan directa como en una comunidad más pequeña. La manera de trasladar esa confianza es a través de un tercero independiente que va a verificar unos protocolos que tienen un tiempo en dedicación. Es decir, yo una certificación de una, no sé, de una instalación que también tiene riego, donde se producen gotitas que son aerosoles, que es una, por ejemplo, cuando uno se hace una extracción o se pule una muela, pues tienes que llevar unas medidas de protección específicas. Certificar eso, todas las entidades lo hacemos a través de un tiempo, una dedicación y una verificación in situ. Por lo tanto, el precio va a depender del tiempo que se dedique a esa organización. La media que se establece ahora mismo, no solo con Bureau Veritas, sino con otras certificadoras, incluida el Instituto de Calidad Turístico Español, ICTE, que es quien certifica, 7 entidades, lo que hacemos es la evaluación, pues el precio medio puede estar muy parecido a una certificación que puede oscilar entre, tú lo has dicho antes, entre unos 500 y 1.000 euros. Luego, independientemente, puede llevar un añadido o no si tiene toma de analítica en superficie, que lo que hacemos directamente es repercutir esa toma de muestra y el resultado del laboratorio, que ya quedo con José Luis emplazado para ver si colaboramos. Nosotros, por ejemplo, hemos certificado y aprendemos de la empresa a la que hemos certificado, los auditores. Yo soy auditor, ya soy el peor auditor de mi región porque esto es como el toreo, se aprende a torear toreando. Bueno, yo sigo auditando para no perder la calificación, pero, por ejemplo, a Balearia o a Naviera Armas o a Transmediterránea lo hemos certificado, incluso Balearia con tomas de superficie, y estamos todos viendo cómo responden a esas analíticas, si hay positivos, si hay falsos positivos, qué están aplicando en la limpieza. Comparto al 100% el aspecto que ha trasladado el vicepresidente y consejero de Sanidad, que no vamos a experimentar, no podemos decir que sea malo, lo que sí es cierto que el ozono no está prescrito a no ser que sea un TP5 en medio acuoso. Proyectarlo directamente es que quema directamente y tiene que haber unos periodos de limpieza. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que tiene evidencia científica y están publicados en la página del Ministerio de Sanidad. No sé si he respondido. Luego, las certificaciones, si la empresa necesita demostrarlo a un tercero independiente, pues que recurra a la herramienta, pero es lo menos importante. Incluso nosotros hay organizaciones que hemos certificado por el Safe Story del ICTE y por nuestro Safe Global ¿por qué? Porque a lo mejor en Japón el logo del ICTE no es conocido, pero en el de Bureau Veritas sí es conocido en Japón y traslada esa confianza. Y también traslada la confianza de una empresa como la nuestra, que no se la puede jugar porque el activo más importante es el reputacional. Igual que para una administración, la reputación yo la perdí en mi familia cuando le dije a mi hijo o a mi mujer que estoy apagando el ordenador.
ya la credibilidad la perdí en ese aspecto. Pero bueno, en otros aspectos que vayan el valor y el activo de la empresa, yo creo que ningún empresario puede permitírselo. Pero ningún empresario, ninguna entidad de certificación seria. Muy bien, Paco, muchas gracias. José Luis, te queda a ti de responder a las cuestiones que habían planteado desde el foro y también ya aprovecho y recordando lo que ahora Paco ha comentado, de que si quieres puedes comentar, porque no en balde tenemos un convenio entre la CRES para las empresas asociadas y el centro ZEX para realizar todas esas analíticas de superficie y también puedes dar una orientación para las personas que nos están ahora mismo escuchando y atendiendo, se hagan una idea de los costes que realmente tiene hacer esa evaluación, que reitero algo que habéis dicho todos los ponentes, que es una foto fija y que solo hay que tomarlo como tal, de experiencia, pero que realmente no nos asegura de cara al futuro, pero evidentemente es un elemento objetivo para realmente cotejarlo. Pues gracias por la oportunidad y por las brillantes respuestas a todas las preguntas que se han formulado. Creo que estamos hablando responsablemente y a todo el mundo, pues ZEX, como vuelvo a decir, es un centro tecnológico de naturaleza empresarial, nos gusta facturar y más en estos momentos, y creo que como ha dicho el vicepresidente, como la responsabilidad que está hablando Francisco, no hay que certificar por certificar y evidentemente hay que hacer pues todos los productos y las certificaciones, las acreditaciones en lo que es necesario. Por ejemplo, nosotros estamos esperando en los próximos días la visita de ENAI, vamos a ser el primer laboratorio de Europa certificado en análisis de cannabinoides, que tan importante es para una medicina ahora mismo y creo que es una oportunidad y si me permite, Javier, en la siguiente intervención podríamos hablar de oportunidades, ¿no? Y, por ejemplo, el sector del cáñamo es algo apasionante en esta región y para eso, por ejemplo, pues sirven las certificaciones. Pero creo que esas analíticas aportan seguridad. Por ejemplo, nos está llegando ahora mismo al laboratorio pues un convenio que hemos hecho con el Cabildo Insular de Lanzarote, en el cual en sus establecimientos hosteleros han pasado estas turundas y le estamos dando garantía de seguridad. El precio, pues 79 euros, a partir de 10 muestras se le hace el 10% con el convenio que tenemos con la CRES, por ejemplo. Pero no, insisto, no hay que hacer esas muestras a tontas y a locas, sino con un plan de riesgo y evidentemente con los responsables de sanidad y seguridad de esos establecimientos. Creo que es una herramienta más. Pero me gustaría ahondar en lo que me preguntaba, en cuanto a qué es lo que había que hacer con esos alimentos, que qué había que hacer, que si había que desinfectarlos. Veréis, creo que hay que hablar en este momento de cómo se hacen las cosas. Yo que vengo del mundo cooperativo, estuve trabajando en cooperativas agroalimentarias justo en el momento de las vacas locas, siempre que salimos en los medios de comunicación del sector agroalimentario es para lo mismo, es para la listeria, para las manifestaciones, pero nunca para lo bien que se hacen las cosas, ¿vale? En nuestra región, que es el paradigma de la agricultura ecológica, creo que es uno de los pilares en los cuales puede sustentarse nuestro campo, pero ahora mismo tenemos una agricultura también muy productiva. Pues hay que saber que hay, por ejemplo, más de 120 atrías que son técnicos que están dando los consejos para hacer tratamientos fitosanitarios, siempre con la materia activa que va a permanecer menos tiempo durante el medio ambiente. Para que os hagáis una idea, creo que lanzo el reto y creo que es un trabajo de investigación que tenemos que hacer ya, que es cuantificar los pesticidas que se hace ahora mismo en nuestro regadío. Por ejemplo, en el cultivo del tomate, que es algo que ahora mismo va a empezar a llegar a nuestra carretera, se hace ahora mismo tratamiento con el 25% de plaguicidas con respecto a hace 20 años. Eso es muy importante. Y hemos multiplicado por 2 la producción. Tenemos esa red de técnicos y segundo, eso en la industria, en el campo, en la industria, se analizan permanentemente los plaguicidas y siempre nos dan menores que los legislados y siempre menores que los límites de detección de nuestros aparatos, con lo cual esos alimentos en el 99 o en el 99,9% están libres de plaguicidas. ¿Por qué en ZEX estamos haciendo técnicas de PCR para el SAR? Pues veréis,
porque estamos aplicando tecnologías ahora mismo modernas, tecnologías PCR. Creo que nos viene bien, desgraciadamente, esta oportunidad de la PCR, que antes no sabía nadie lo que era y ahora está puesto, para que sepáis que, por ejemplo, en la industria más grande de Europa, ahora mismo aquí en Extremadura, desde el año pasado, en un convenio con CETA, estamos analizando por PCR todo el tomate que sirve. Y así, y para que os hagáis una idea, Extremadura produce el 6% de tomate del mundo, ¿vale? La mitad de ese tomate pasa por nuestro laboratorio de microbiología todos los días de la campaña. El año pasado hubo 0 positivos con tecnología PCR. O sea, creo que eso es importante que lo sepamos. Todo lo que es la industria agroalimentaria del campo regulado. ¿Cuál es el problema? Cuando la gente compra ilegalmente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, esas magníficas picotas del Jerte, cuando la gente las roba, las pone a disposición y evidentemente se están cogiendo sin respetar los plazos de seguridad, que el plazo de seguridad es los días que tiene que transcurrir desde la recolección hasta el consumo y evidentemente como están fuera de ese circuito no son sanos y seguros. Con lo cual tenemos que comprar en esos establecimientos autorizados, comprar directamente. Creo que yo creo que para eso tenemos, por la colaboración de la Dirección General de Salud Pública, hay que vigilar cada día más pues, la seguridad en esos establecimientos. Yo no entiendo todavía cómo en esa frutería la gente sigue tocando la fruta y es por muy bien que se haga, ahí es un punto crítico. Y luego, pues para tranquilidad de todos los consumidores, pues con una gota de lejía, pues al lavar esa fruta tendríamos más que suficiente. Y por supuesto, consumir 5 frutas al día. Muy bien, José Luis. Bueno, si os parece, nos hemos excedido hoy más que nunca de las muchas webinars que hemos hecho. Esta es la que nos hemos pasado más de tiempo. Yo pido excusas a los espectadores, pero es que si todas han sido interesantes, creo que la de hoy, aparte de interesante, era importantísima, porque estábamos intentando conectar lo que es la escalada socioeconómica con la seguridad sanitaria en la que nos estamos jugando nuestra propia salud personal y, en definitiva, estamos hablando de la vida. Yo he de agradecer a todos los espectadores que con una fidelidad increíble se han mantenido durante estas casi 2 horas, que es lo que ha durado, como digo, ha sido récord este seminario virtual de hoy. Emplazo a todas las personas que nos siguen habitualmente, a todo el colectivo empresarial, a los trabajadores y, en definitiva, a todas las personas que tienen inquietud y interés por enterarse de los temas, a la nueva webinar de la semana que viene, que ya avanzo, que será sobre los ERTES, sobre la nueva prórroga de los ERTES. Todas esas dudas, todas esas casuísticas, todas esas situaciones, vamos a intentar aclararlas y despejarlas, porque siendo muy consciente que sobre esa figura está pivotando el mayor salvavidas o colchón para, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas y autónomos de este país, de esta región especialmente, y de los trabajadores también de estas empresas. Por lo tanto, vamos a intentar aclarar todo eso la semana que viene en la webinar que tenemos. Quizá volveremos al horario habitual de los viernes a las 12:30, ya la semana que viene, pero por los distintos foros de comunicación y redes sociales iremos haciendo el anuncio oportuno. Ya lo que me queda es reiterar el agradecimiento muy especial a Pilar, a José María, a Paco, a José Luis, al vicepresidente, directora general, responsable regional de Bureau Veritas, al director del centro CETAEX, por vuestra participación, por vuestras aclaraciones, explicaciones, por vuestro tiempo y, sobre todo, por el esfuerzo que habéis hecho en todo este periodo de pandemia y el que me consta que vais a hacer, porque es muy necesario vuestros conocimientos, vuestras competencias, vuestras responsabilidades de los distintos ámbitos para que entre todos sumemos y de manera colectiva salgamos de esta coyuntura que tenemos. Como viene siendo práctica habitual y teniendo en cuenta el sobreesfuerzo que ha hecho hoy el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura de compatibilizar 2 reuniones telemáticas y que está ahora mismo con nosotros, como viene siendo habitual, como máximo responsable público y, en definitiva, nuestra autoridad ahora va a tener las últimas palabras y él va a despedir esta webinar con el mensaje que creo oportuno lanzar y que seguro que va a ser muy interesante y muy necesario para lo que nos queda de aquí por delante. José Mari, si eres tan amable.
Muchas gracias, Javier. Yo encantado que me hayáis invitado a estar con vosotros. Encantado porque la Consejería de Sanidad es una consejería que, en fin, que parece que muchas veces plantea muchas dificultades a las empresas, ¿no? Antes lo decía José Luis con el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? O hablamos, en fin, yo creo que hay muchos campos en los que trabajamos que tenemos mucha relación con el mundo empresarial, pero que algunas veces se nos ve más como fiscalizadores que como colaboradores necesarios de la actividad empresarial. Ese es el primer mensaje que quiero lanzar antes de despedirme. La Consejería de Sanidad es un colaborador de las empresas de esta tierra porque no podemos entender una sociedad sana si no es una sociedad con una cierta riqueza. Y no podemos entender una sociedad rica si no es una sociedad sana. Entonces, esto necesariamente nos lleva a una situación de entendimiento y a una situación de estar permanentemente en contacto para lo que necesitéis. En segundo lugar, yo no quiero terminar esta webinar sin felicitar y sin animar a todos los empresarios y a todos los autónomos y a todos aquellos que han hecho posible, que están haciendo posible que desescalemos como estamos desescalando en Extremadura. Yo creo que somos una gran región que está llena de oportunidades, Creo que si pecamos de algo es que no nos sabemos vender o algunas veces no nos interesa vendernos, probablemente, pero yo creo que estamos en una tierra donde tenemos muchísimas oportunidades para lo que decía Paco antes, de trasladar honestidad, de trasladar verdad, de trasladar seguridad. Eso lo podemos hacer como nadie. Lo podemos hacer como nadie. Lo podéis hacer vosotros como nadie. Y nosotros estamos dispuestos a ayudaros en ese camino porque a nosotros nos interesa que las cosas os vayan bien a vosotros. Por vosotros, por los trabajadores y por toda la sociedad extremeña. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Infinitas gracias. El esfuerzo ha sido bien merecido. Espero que también para todos los que han estado viendo esta intervención telemática y también para aquellos que la puedan ver en el futuro a través del canal que tenéis habilitado. Felicitaros por la iniciativa y animaros a seguir así y mi total disposición a participar las veces que entendáis que podemos aportar algo desde la Consejería de Sanidad. Así que muchísimas gracias y muchísimo ánimo, que esto juntos seguro que lo vencemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, salud y ánimo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.